Supongamos que para un proyecto determinado tenemos un repositorio con una gran cantidad de documentos en formato de texto y supongamos que queremos extraer algún tipo de información o realizar algún tipo de consulta sobre esos documentos para saber si esa información la podemos encontrar allí o no. En la práctica no resulta viable resolver este problema de forma, digámoslo así, totalmente manual, es decir, leyendo uno a uno los documentos para determinar si la respuesta a esa consulta está o no en ese repositorio. Así que de alguna manera lo ideal sería automatizar ese proceso de alguna forma. Pues resulta que de hecho es posible automatizar este proceso usando los grandes modelos de lenguaje y usando una técnica que se conoce como la búsqueda semántica, que nos permite precisamente encontrar respuestas a esa consulta dentro de los documentos, teniendo en cuenta el significado tanto de la consulta como el contenido mismo de los documentos. Así que en este video les voy a explicar en detalle qué es la búsqueda semántica y cómo podemos usar los grandes modelos de lenguaje para implementar este tipo de aplicación del procesamiento del lenguaje natural. Y recuerden, antes de comenzar, que si les gustan este tipo de videos, desde ya los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, para entender qué es la búsqueda semántica, comencemos entendiendo un concepto más general que es un sistema de búsqueda de información. Entonces, supongamos que tenemos una gran cantidad de documentos, en este caso tendremos 100 documentos, pueden ser relativamente cortos, relativamente extensos, pero todos ellos en formato de texto. Y lo que queremos es hacer una consulta sobre esos documentos, es decir, tenemos una pregunta determinada, también en formato de texto, y lo que queremos saber es cuál o cuáles de estos documentos responden de manera adecuada a esa pregunta. Entonces, la idea básica de un sistema de búsqueda de información es que esa consulta la llevamos al sistema, el sistema a su vez analiza los diferentes documentos que tenemos en esa base de datos, de alguna manera encuentra posibles coincidencias entre la consulta y cada uno de los documentos, y al final lo que hace es retornar el o los documentos que muy probablemente responden a esa consulta. Entonces, de estos 100 documentos, por ejemplo, el sistema de búsqueda de información retorna los documentos 2 y 8. Esa es la idea básica de un sistema de búsqueda de información en documentos de texto. Y una de las formas más simples de implementar estos sistemas es usando lo que se conoce como búsqueda de palabras clave. Entonces, entendamos esta idea básica y por qué en un problema real no resulta adecuada esta búsqueda tan simple. Supongamos que del lado izquierdo tenemos la consulta, que es una pregunta que plantea el usuario, ¿dónde se corrió la última carrera de Fórmula 1? Y en la parte de abajo tenemos los diferentes documentos. Cuando yo me refiero a documento, puede ser un texto relativamente extenso, pero también nos podemos referir a los documentos como cortas frases, como lo tenemos precisamente en este caso, que son las posibles respuestas. Entonces, en este caso, tenemos 4 documentos que contienen las posibles respuestas a la pregunta o a la consulta que planteó el usuario. El primer documento dice, la carrera de Fórmula 1 se corrió en Monza. El segundo documento dice, la manzana de la discordia. El tercer documento dice, la fórmula se preparó en un laboratorio. Y el cuarto documento dice, corrió tan rápido como un cohete. Entonces, de alguna manera, el sistema de búsqueda de información lo que tiene que es encontrar posibles coincidencias entre la consulta y los documentos que se están consultando. Y en la búsqueda por palabras clave es muy simple el principio de funcionamiento. Lo que se va a hacer es un conteo de las coincidencias que hay entre las palabras que están en la consulta y cada uno de los documentos. Es simplemente un conteo analizando solo las palabras. Entonces acá tenemos, por ejemplo, para el primer documento, la carrera de Fórmula 1 se corrió en Monza. Si analizamos cuáles palabras que están en la consulta aparecen en ese primer documento, están resaltadas en rojo, la palabra la carrera de Fórmula 1 se corrió. Y tenemos entonces un total de 7 coincidencias. Si analizamos el segundo documento, la manzana de la discordia, las palabras coincidentes son la y de,
a pesar de que la aparece 2 veces, realmente es una sola palabra y por tanto hay solo 2 coincidencias con las palabras que están en la consulta. En el caso del tercer documento, la fórmula se preparó en un laboratorio, las coincidencias son la, fórmula y C, es decir, 3 coincidencias, y en el último documento corrió tan rápido como un cohete, tan solo la palabra corrió coincide con las palabras que están en la consulta, es decir, hay solo una coincidencia. Y entonces, ¿cuál sería la posible respuesta a esa consulta? ¿Qué es lo que arrojaría este sistema? Pues simplemente aquellos documentos con el mayor número o con los mayores números de coincidencias. En este caso, si nos quedamos con el documento que tiene la mayor cantidad de coincidencias, eliminamos los otros y la respuesta a esta consulta sería la carrera de Fórmula 1 se corrió en Monza, que efectivamente es una respuesta a esa consulta. Pero supongamos que ahora hacemos un ligero cambio. Vamos a preservar los documentos, es decir, las posibles respuestas son las mismas, pero la consulta del usuario cambia. Ahora la consulta es ¿quién conoce la receta secreta de la fórmula? Si usamos esta misma lógica de búsqueda de palabras clave, pues encontraremos que en el primer documento hay tan solo 3 coincidencias, la, de y fórmula. En el segundo hay solo 2 coincidencias, la y de. En el tercero hay 2 coincidencias, la y fórmula. Y en el cuarto no hay ninguna coincidencia. Entonces, si seguimos la misma lógica de que vamos a preservar aquel documento con el mayor nivel de coincidencia, pues nos olvidamos de las 3 últimas opciones y por tanto la respuesta que arrojaría este sistema de búsqueda de información simple basado en búsqueda de palabras clave, pues sería la carrera de Fórmula 1 se corrió en Monza. Pero acá vemos un problema porque ese documento que extrajo el sistema de búsqueda de información no responde a la consulta. La consulta era ¿quién conoce la receta secreta de la fórmula? Y acá tenemos que la respuesta supuestamente sería la carrera de Fórmula 1 se corrió en Monza. Entonces, acá, a pesar de que el sistema de búsqueda de información es muy simple, existe un gran inconveniente y es que los sistemas de búsqueda por palabras clave analizan cada palabra del texto por separado y no el texto como un conjunto, es decir, no logran comprender el significado de la pregunta ni el significado de los documentos para arrojar una respuesta adecuada. Y por tanto estos sistemas no funcionan en la práctica. Así que la idea es tener algún tipo de sistema donde la búsqueda no esté basada únicamente en el análisis de las palabras individuales, sino en el significado completo de los textos, tanto de la consulta como de los documentos que tenemos en nuestra base de datos. Esto es lo que quisiéramos hacer y esto es lo que precisamente permiten hacer los sistemas de búsqueda semántica. Perfecto, entonces ahora la idea es entender qué es precisamente la búsqueda semántica. Para ello, volvamos al diagrama que teníamos originalmente, pero vamos a hacer una ligera modificación, teniendo en cuenta que lo que acabamos de mencionar es que la búsqueda por palabras clave no es adecuada y que deberíamos realizar la búsqueda teniendo en cuenta el significado de los textos. Entonces, en un sistema de búsqueda semántica vamos a tener una consulta en formato de texto, pero el elemento central de este sistema de búsqueda semántica va a ser un gran modelo de lenguaje, un LLM. De los grandes modelos de lenguaje les hablo en un video que les dejo por acá enlazado, que son los modelos que en la actualidad son la base de muchas aplicaciones como Gemini o ChatGPT, por ejemplo. Y entonces esa consulta se le presenta a ese sistema cuyo núcleo central es precisamente un gran modelo de lenguaje. Y además de eso tendremos una base de datos con diferentes documentos, extensos o muy cortos, y de alguna manera ese sistema consulta esos documentos, mide de alguna forma el grado de coincidencia entre la consulta y los documentos teniendo en cuenta el significado y a la salida retorna los documentos más relevantes para esa consulta. Entonces el principio es el mismo, lo que cambia es, digámoslo así, el cerebro del sistema que va a ser ahora un gran modelo de lenguaje. Entonces, teniendo esto en cuenta ya podemos definir claramente la búsqueda semántica como una aplicación del procesamiento del lenguaje natural que permite encontrar y retornar documentos existentes, pero acá es lo importante que responden a una búsqueda con base en su significado. Es decir, que tanto el significado de la consulta como el significado de los documentos de alguna manera se va a extraer esa información usando un gran modelo de lenguaje para retornar los documentos más relevantes. Esa es la idea básica de la búsqueda semántica. Se centra en el significado del texto. Y entonces, una pregunta que vale la pena responder es ¿cómo se codifica el significado de un texto? Acá vamos a mirar en detalle un gran modelo de lenguaje.
Entonces lo que hacen los grandes modelos de lenguaje cuando nosotros introducimos texto es que internamente, como estos son redes neuronales, representan ese texto como una secuencia de números. Esa secuencia de números se conoce como un vector o de manera más rigurosa se conoce como embedding. Entonces cuando le presentamos por ejemplo el texto "el oso vive en el bosque", esa parte del modelo de lenguaje genera a la salida una representación vectorial de ese texto de entrada. Y esa representación vectorial se conoce como embedding, y acá es donde está lo importante. Ese embedding tiene una cierta cantidad de números que para nosotros los seres humanos no representan mucho, pero esos números no son aleatorios. Esos números están asociados al significado que tiene el texto. Es, digamos, la manera como los grandes modelos de lenguaje interpretan el texto a través de representaciones numéricas, que son los embeddings, pero esas representaciones numéricas lo importante es tener en cuenta que no son aleatorias, sino que codifican el significado del texto de entrada que tiene el modelo. Teniendo esto en cuenta, entonces, si tenemos, por ejemplo, la frase de entrada "el oso vive en el bosque", que tiene una representación de embedding como la que estamos viendo acá, si luego presentamos al modelo otra frase que también habla de osos, pero que no es la misma frase que teníamos originalmente, por ejemplo, "los osos hibernan por varios meses", esa frase va a tener una codificación diferente a la del "oso vive en el bosque", pero a su vez va a ser relativamente similar, por eso la estamos viendo acá con colores verdes. Y si además de eso tenemos, por ejemplo, una pregunta, una consulta que dice "¿dónde están los osos?", esa consulta también habla de osos, entonces no tendrá exactamente la misma codificación que las dos frases anteriores, pero sí será similar esa codificación, porque la pregunta está hablando de la misma temática que son los osos. Entonces acá lo importante es que cuando tenemos significados similares, los embeddings van a ser similares. Las representaciones vectoriales van a ser similares. Y por otro lado, si tenemos otras frases que hablan de otras temáticas, por ejemplo, "el cielo es azul", o "el día está nublado", o "de qué color es el cielo", esas tres frases por sí solas están relacionadas de alguna forma, luego tienen codificaciones similares, por eso los vemos con colores amarillos y cafés, pero tienen un color diferente al que tienen las frases del lado izquierdo y por tanto tienen una representación vectorial diferente porque hablan de temáticas diferentes. Y entonces acá, importante tener en cuenta que cuando los significados son diferentes, pues el contenido de esos embeddings, los números que hacen parte de esas representaciones vectoriales, también cambian. Y acá es donde viene lo importante de estos sistemas de búsqueda semántica, y es que entonces si de alguna manera yo comienzo a comparar unos embeddings con otros o unas frases con otras, lo que voy a encontrar es que si logro cuantificar ese grado de similitud, por ejemplo, entre "el oso vive en el bosque" y "los osos hibernan por varios meses", ese grado de similitud va a ser alto. ¿Por qué? Porque las frases hablan de los mismos temas o de temas similares y por tanto los embeddings van a ser similares. Y a su vez, si comparo "el cielo es azul" con "el día está nublado", voy a encontrar también un alto grado de similitud. Pero si por ejemplo comparo "el oso vive en el bosque" con "el cielo es azul" o "el día está nublado", pues en esos casos vamos a tener similitud baja, porque "el oso vive en el bosque" tiene un significado diferente a "el cielo es azul" o "el día está nublado". Y también, si comparo "los osos hibernan por varios meses" con las dos frases de abajo, "el cielo es azul" o "el día está nublado", pues deberíamos obtener una similitud baja. Y este principio es clave porque es lo que nos va a permitir entender en un momento en detalle cómo funciona un sistema de búsqueda semántica. Así que la idea básica de la búsqueda semántica es realizar búsquedas de información teniendo en cuenta la semántica o el significado de los textos, y entonces vamos a tener acá en el centro nuestro sistema de búsqueda basado en grandes modelos de lenguaje, y vamos a volver al ejemplo que analizábamos inicialmente, donde teníamos una consulta, una frase corta que era "¿dónde se corrió la última carrera de Fórmula 1?", y teníamos unos documentos que eran las posibles respuestas: la carrera de Fórmula 1 se corrió en Monza, la manzana de la discordia, la fórmula se preparó en un laboratorio y corrió tan rápido como un cohete. Entonces, en este caso particular, cuando se analiza la consulta y los documentos y se llevan esos elementos al sistema de búsqueda, nos arrojaría la respuesta correcta: la carrera de Fórmula 1 se corrió en Monza. Y acá lo que estamos viendo es que está retornando precisamente un documento semánticamente más cercano a la consulta, es decir, cuyo significado se acerca más al de la consulta que planteó el usuario. Pero si cambiamos la consulta y ahora tenemos "¿quién conoce la receta secreta de la fórmula?",
vemos que en los documentos no hay una posible respuesta a esa consulta. Si llevamos esa información al sistema de búsqueda, como esa búsqueda se hace con base en el significado de los textos, no debería arrojarnos ningún documento, porque no hay ningún documento que responda a esa consulta. Es decir, no hay documentos semánticamente cercanos a la consulta. Muy bien, y teniendo claro en este punto cómo funciona de forma general un sistema de búsqueda semántica, veamos ahora sí los detalles de este tipo de sistema. Entonces, el primer bloque de un sistema de búsqueda semántica consiste en crear una base de datos vectorial de los documentos. ¿Qué quiere decir esto? Que tendremos un gran modelo de lenguaje que es capaz de codificar el significado de un texto como un embedding, y entonces a ese modelo de lenguaje le presentamos uno a uno los documentos y a la salida nos genera los embeddings correspondientes. Y entonces esos embeddings se almacenan como en una base de datos que se conoce precisamente como una base de datos vectorial. De las bases de datos vectoriales también les hablo en un video que les dejo por acá enlazado. Entonces este sería el primer paso: codificar como embeddings los documentos y almacenar esa información en una base de datos vectorial. El segundo paso es codificar la consulta, es decir, que el usuario en formato de texto le presenta la consulta a este sistema y el gran modelo de lenguaje lo que hace es codificar o obtener el embedding de esa consulta. El tercer paso es, la clave de todo esto, encontrar los documentos que semánticamente respondan a esa consulta. Es decir, que tengan significados asociados a esa consulta. Y en este punto entonces vamos a tener algo que vamos a llamar un comparador, que nos permite comparar el embedding de la consulta con cada uno de los embeddings de los documentos para encontrar posibles grados de coincidencia. A ese comparador ingresa el embedding de la consulta e ingresan los embeddings provenientes de la base de datos vectorial que contiene los documentos, y esa comparación se hace a través de la similitud del coseno. La similitud del coseno es una operación matemática de la cual también les hablo en un video que les dejo por acá enlazado, pero esencialmente lo que nos permite esta operación matemática es comparar vectores, y como los embeddings son vectores, pues podemos hacer esa comparación de manera muy sencilla y eso nos va a arrojar un número en cada comparación. Ese número es un valor entre 0 y 1. Entre más cerca a 0 esté esa comparación o esa similitud del coseno, más diferentes van a ser el embedding del documento y el embedding de la consulta, mientras que entre más cerca a 1 estén esas similitudes del coseno, más similares semánticamente van a ser el embedding de la consulta y el embedding del documento. Entonces, si se hacen esas comparaciones entre la consulta y cada uno de los embeddings, por ejemplo, la consulta comparada con el primer embedding nos da una similitud del coseno de 0,8, con el segundo documento nos da de 0,3 y así sucesivamente hasta que llegamos al último documento y nos arroja un valor de 0,7. Y después de estas comparaciones, pues simplemente tenemos que quedarnos, por ejemplo, con las 2 o las 3 o las 5 más altas. Organizamos esto de mayor a menor y retornamos únicamente aquellas comparaciones que tengan valores más altos, es decir, aquellos documentos que tengan mayor grado de similitud desde el punto de vista semántico con la consulta. Y por ejemplo, en este caso nos quedaríamos con estas top 2 que serían el primero y el último documento, y esta sería la respuesta que retorna este sistema de búsqueda semántica. Muy bien, acabamos de ver en detalle qué es la búsqueda semántica, una aplicación del procesamiento del lenguaje natural que nos permite realizar una consulta en formato de texto en lenguaje natural y posteriormente encontrar y retornar de forma automática los documentos del repositorio que posiblemente responden a esa consulta que hizo el usuario. Y lo importante de todo esto es que para obtener este resultado se tiene en cuenta el significado tanto de la consulta como de los documentos que hacen parte del repositorio, y de allí es de donde precisamente aparece el término semántica, que está asociado precisamente al significado de esos textos. Y para lograr esto podemos precisamente usar los grandes modelos de lenguaje que permiten codificar de manera vectorial, es decir, como un listado de números, el significado del texto que están procesando. Así que espero que con lo que acabamos de ver en este video ya tengan una idea mucho más clara de lo que es la búsqueda semántica y del papel clave que juegan los grandes modelos de lenguaje en este tipo de aplicaciones. Y recuerden que si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver, simplemente me la pueden dejar abajo en los comentarios del video. Así que por ahora esto es todo. Les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.